Y vamos a empezar, ¿eh? ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, vamos a orar. Bendito eres tú, Padre nuestro. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso. Gracias por permitirnos estar reunidos este momento en tu nombre, buscando conocerte. Y lo único que anhelamos en este momento, lo único que te pedimos, te suplicamos, Padre, que es que en este momento tu presencia, tu Espíritu Santo, se mueva en medio de nosotros con poder, se mueva en medio de nosotros trayendo revelación, trayendo sabiduría en los espíritus de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Que tu gloria, Padre, sea conocida, que tu presencia, Señor, sea revelada y que los misterios de tu corazón, los secretos que hay en ti, Padre, hoy sean hablados, sean expuestos, y que el único que hable, el único que los dé a conocer sea tu Espíritu Santo a través de mi boca, a través de cada uno de tus hijos. Abre todo entendimiento y quita, Padre, toda obstrucción, quita, Padre, todo lo que se oponga a tu palabra, todo lo que se oponga a ti, Espíritu Santo. Limpia toda maldad, limpia todo pecado, purifícanos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos presentamos en este momento. El tiempo y la palabra es tuya, Espíritu Santo. A ti sea la gloria por siempre. Amén. ¿Más fuerte? Ok. Vale. Pues en este martes, afortunadamente ya me tocó compartir a mí. Y bueno, el tema de esta clase, de este martes, es en base a que anteriormente hemos estado hablando, o he llegado a hablar de varios aspectos un poco más profundos. Hemos estado ya metiéndonos un poco más profundo en lo que es un tema espiritual. Y hoy quisiera llevarlo a un nuevo nivel, por así decirlo, ¿vale? Y esto surge a la necesidad que hay y que se ha visto en que hay muchas cosas que se espiritualizan y hay muchas otras que se satanizan, pero que no forzosamente es lo que es correcto. Por ejemplo, muchas personas han llegado a espiritualizar, aún dentro del cristianismo, espiritualizar muchos utensilios, muchas prácticas o rituales que hoy por hoy pues ya no corresponden y que ya no tienen el mismo simbolismo que en su tiempo tenían. Y ellos se siguen espiritualizando y se siguen tomando como un medio, como un ritual para obtener ciertas cosas. No que lo que se practique o no el medio esté mal, sino más bien el simbolismo que en ese momento se ocupaba, pues ahorita ya no es. Y ahorita vamos a ver más o menos a qué me refiero. Primero que nada quiero aterrizar y hay que dejar en claro conceptos, ya que pues hay mucha gente que van haciendo, que va empezando a retomar el cristianismo, va empezando a retomar su fe en Dios. Y se ha malentendido, y quiero aterrizar dos cuestiones. La primera, ¿qué es la carne? La Biblia menciona mucho el concepto y la palabra carne, y Pablo lo menciona que la carne tiene ciertos pensamientos, tiene ciertos deseos, tiene ciertas pasiones en las cuales es movida y es dirigida. Pero para muchos han satanizado y satanizan cosas que no forzosamente es carne. La carne es, y hay que entender este concepto, la carne es la unión de nuestro cuerpo con nuestra alma. Eso es lo que la Biblia llama carne. Vamos a entenderlo desde puntos más básicos, desde fundamentos más básicos. Todo ser humano, toda persona está constituida, está creada en tres aspectos. El más importante de ellos es que somos primeramente un espíritu. Ante toda circunstancia y ante en todo ámbito, lo que nos define es el espíritu. Después tenemos una segunda parte, que es el alma, lo cual nos da una cierta personalidad a cada uno, es lo que nos hace distintos uno del otro. Cierto carácter, cierto temperamento, ciertos gustos o ciertas inclinaciones a ciertas prácticas, gustos, etc.
Y lo último es el recipiente por el cual todos nos movemos, que es el cuerpo, que es es lo material, lo que todos tenemos a la vista, ¿no? Entonces, la carne es en el diseño original, en el perfecto diseño de Dios, la manera en la que el hombre se rige o se debería de guiar es en base a su espíritu, no en base a su cuerpo ni a su alma. Aunque en esa parte nosotros están, no se le debería de, no, el propósito de Dios no es de que sea lo que nos dirija. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, no es la base en la cual toda persona debería de guiarse. Porque ciertamente por ahí en un TikTok lo mencionaron, en algún comentario, de que el corazón es engañoso y tienen toda la razón. Pero no significa que el corazón se debe de quedar así. Toda persona en Cristo, cuando lo que malamente o vulgarmente conocemos como se convierte al cristianismo, empieza una etapa de asimilación espiritual, que muchos, hemos llegado a hablar, que muchos malamente lo han catalogado como proceso, y no existe nada como proceso. Es una asimilación, es muy diferente. Porque un proceso se basa en algo físico, una asimilación trasciende ese plano. Ajá. No es tanto aquí, sino es en otra dimensión, en otro plano. Ajá. Pues entonces, por primera parte tenemos lo que es carne. Ajá. Que es la unión de nuestra alma con nuestro cuerpo. Pero hay otro concepto que en la mayoría de la gente menciona, pero no se entiende, que es la espiritualidad. Y la espiritualidad no es más que la unión de nuestro espíritu con nuestra alma. Eso es espiritual, o eso es la espiritualidad. Son dos conceptos muy distintos. Una es la unión de nuestra alma con nuestro cuerpo y la otra es nuestro espíritu unido a nuestra alma, o rigiendo a nuestra alma. ¿Y esto en base a qué? ¿O dirigido por quién? Toda persona solamente va a tener ser guiada por su espíritu cuando otro espíritu le enseña cómo funciona su espíritu y ese espíritu enseña al alma. Por ti mismo tú no puedes controlar tu propio espíritu. Es necesario que intervengan dos factores, o uno divino o uno demoníaco. Y es aquí el punto. Malamente el cristiano cree que porque se convierte a Cristo ya es espiritual, y no es así. E inicias la etapa en la que te empiezas a volver espiritual, pero no que de entrada ya lo seas. Porque todos creen que cuando se convierten ya soy espiritual. No, hijo, así no funciona. Empiezas una etapa, un proceso, vamos a llamarlo así para que se pueda entender, una asimilación, que es la palabra correcta, en la cual empiezas a volverte de este plano físico y de guiarte por tus sentidos, vista, olfato, oído y tacto. Empiezas a guiarte por unos sentidos espirituales, ya no físicos. Ya no empiezas a juzgar las cosas en lo físico, sino empiezas a juzgarlas en lo espiritual. Por lo tanto, las cosas que para muchos pueden decir locura en lo físico, para Dios no lo es. Las personas que muchas veces vemos en la calle, ay, ese señor está loco, y las que las vemos que pasan, gritando y eso, tú las ves y les dices, las catalogas como locos o lunáticos, pero espiritualmente no lo están. Y eso es lo malo, satanizamos cosas que espiritualmente no deberíamos de satanizar. Que en realidad, si tú lo vieras con ojos espirituales, esa persona es más espiritual que uno. Porque está viendo y está diciendo cosas no en este plano, sino en otro. Y Pablo lo dice así: la persona física o carnal, todo lo espiritual le va a parecer locura. Entonces muchas veces nosotros caemos en esa carnalidad, en juzgar a personas y decirles locos, o hasta juzgarlas o satanizarlas por algo que en realidad no lo es. Entonces, aunque el cristiano haya aceptado a Cristo, muchas veces actúa más carnal que hasta una persona en el ocultismo, una persona en el satanismo, una persona en la brujería o otra persona metida en otras cosas. Y eso ayer lo platicaba con mi esposa. El riesgo que muchas veces nosotros tenemos de no conocer realmente lo que es ser espiritual y estarle jugando con cosas que ni siquiera entiendes.
o que ni siquiera conoces, porque no es de que no las entiendas, simplemente, es más, ni siquiera las conoces. Y lo vemos en muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es Samuel. Samuel estaba en una posición en la cual ya no gobernaba en lo físico, sino veía y tenía que aprender a ver en lo espiritual. Y cuando lo mandan con David a ungirlo, la última persona que se podía esperar que fuera rey era David. Primero le trajeron a todas las personas que para él eran cuerdas o aptas para el puesto de rey. Pero aquel que lo veían como un chamaquito loco peleándose con un león y un oso, le dijo, no, él no puede ser. Y lamentablemente, como Samuel era allegado a Dios y era un profeta de Dios, obviamente Dios primero lo que dijo, no estás haciendo lo que lo que yo hago. Es necesario que dejes de ver en este plano para que empieces a señorar en el otro y puedas ver las cosas como yo las veo, no como tú las quieres ver. Porque para aquel que tú crees que es loco, para mí no lo es. Para aquel que para ti es desaprobado o que no está calificado, para mí en lo espiritual ya está probado. Porque vemos que David ya estaba aprobado por Dios mucho antes de que Samuel llegara. Por eso Dios tuvo que ocupar a Samuel para anunciarle nada más a David que tú vas a ser rey. Pero para Dios David ya era rey en lo espiritual. Simplemente ocupó a Samuel para llevarle el mensaje de a partir de ahora te unjo como rey. Entonces, es necesario tocar esto porque muchas veces en el punto en el que estamos vivimos de una manera que no debíamos de vivir simple y sencillamente porque no conoces en la dimensión en la que tienes que operar y en la que tienes que trabajar. Muchas personas están enfermas y atacan la enfermedad no desde la postura en la que Dios la ataca o la que deberías atacarlo. Porque hay muchas personas enfermas pero no de la misma manera. Tú ves a Jesucristo sanando a las personas y no todas las veces fue de la misma forma. En algunas veces solamente dijo, agarra tu camilla y vete. En otras dijo, tus pecados te son perdonados, toma tu camilla y vete. Porque hay enfermedades y hay circunstancias en el hombre en las cuales son ocasionadas, sí, por una situación física. Todos estamos expensos a esta naturaleza, ¿no? Que por un cambio de temperatura, por X cosas físicas o naturales, es normal que la gente pueda estar expuesta, que te puedas enfermar de cualquier cosa. Y eso es absolutamente normal. No porque estamos en Cristo nos volvemos Superman. Ajá. Y ese es el punto que muchas veces no se aterriza. No porque estamos en Cristo significa que nuestra vida se vuelva completamente fácil. Al contrario, te pones en medio de un campo de batalla en donde tanto un bando como el otro te van a estar atacando. Por eso Dios abomina a los tibios. Porque en Cristo ya te volviste en medio del campo de batalla. O estás del lado espiritual de Dios o estás del lado espiritual de Satanás. No puedes estar en medio. Y si estás en medio, de las dos partes vas a estar recibiendo los fregadazos. Porque tanto Dios va a estar tratando contigo como Satanás también te va a estar tratando como enemigo. Y entonces ahí la incongruencia de la gente por la cual ni está de un lado ni de otro. Para algunas cosas lo espiritualiza todo y para otras lo sataniza todo. Pero cuando le toca a él la pedrada, todo eso ya cambia porque para él no aplica. Y yo estaba tratando de aterrizar esto y Dios me llevaba a esta conclusión. No, el peor enemigo de un hijo de Dios, de un creyente, no es Satanás. No es tu hermano, es el conformismo. En muchas clases anteriores he llegado a mencionar, hemos llegado a tocar el punto de la meditación y para muchos cuando llegué a tocar el punto de la meditación fue algo así como hereje o qué estás diciendo o eso a dónde viene. Simple y sencillamente si tú conocieras al Espíritu Santo y primeramente leyeras tu Biblia como la Biblia tiene que ser leída, no cuestionarías el tema cuando alguien viene y te dice tienes que meditar más que orar. La oración se ha espiritualizado de una manera en la cual no debería de ser. No que la oración esté mal, porque luego ponen palabras en la boca de alguien que nadie dijo. La oración no es de que esté mal, pero la han espiritualizado creyendo que eso te hace más espiritual. Y en algún momento yo lo he mencionado. No porque ores te vuelves más espiritual que alguien. ¿Por qué? Porque muchas denominaciones y culturas y religiones tienen la práctica de la oración. Y es más, son más espirituales que un cristiano.
que no debería de ser. El cristianismo todos lo catalogan como un estilo de vida, todos lo ponen como una manera de vivir o muchos conceptos que se le ha puesto el cristianismo. El cristianismo bíblicamente es la entrada al camino de poder o a la vida de poder. Porque empiezas a dejar de ser el esclavo de ti mismo primeramente y del ámbito y de la sociedad en la que estás rodeado. El cristianismo te lleva a gobernar por sobre de eso, no haciendo tu voluntad, sino buscando hacer la voluntad del Padre, de Dios. Pero el cristiano es tan conformista que en vez de que alguien venga y te diga, empieza a meditar, te conformas con decir, no, yo me quedo con mi oración y a leer mi Biblia 1 hora diario. Y hay gente que se la pasa orando 8 horas, pero no por eso significa que Dios la habló. No. Vamos a llegar en un punto en el que vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de voces que una persona emite al orar, porque no siempre vas a tener que orar con la misma voz. Hay oraciones en las cuales ni siquiera tienes que abrir la boca. Hay oraciones de lágrimas. Entonces se ha espiritualizado y ahorita que va a haber gente, que estoy casi seguro, que decir, no, ¿eso dónde viene? Lee la Biblia. No por nada Dios tuvo que ser tan estricto con Samuel de decir, empieza a ver lo que yo estoy viendo en David, porque David dio todas las claves espirituales para saber cómo tienes que hablarle a Dios. Y no todos los salmos no son cánticos ni son poesía. Se le ha catalogado así por gente conformista que le gusta decir, ay, qué bonito oraba David. Oraba, pero David mismo te decía que no siempre oraba. David dice que era muy estricto y muy específico cuando se tenía que hacer una oración y cuando se tenía que hacer una meditación. Y todos los salmos te dicen, y de mañana te presentaré mis oraciones, y de noche escucharás mis meditaciones. Entonces David toda la noche se la pasaba meditando para que en la mañana ya supiera que se tenía que orar. Yo hace poco se lo decía a un compañero, estamos platicando con ellos. La forma en la que tú oras me va a decir el tiempo que tú meditas. Hay gente que aún para orar en la comida hace, gracias Padre, gracias por los alimentos, amén. La oración lleva un proceso, no es como llegar y dar gracias nada más así. Tienes que pensar realmente por qué le voy a dar gracias. Sí, por la comida, pero específicamente, ¿qué cosa Dios te reveló en este día por lo cual le tengas que dar gracias más allá de la comida física? ¿Ah? Más allá de esto físico. Porque ahora, ayer platicando con mi esposa, estábamos hablando del tema de brujería y de temas de la gente que practica todo ese tipo de cosas y sectas y denominaciones y ese tipo de cosas. Y yo le estaba llevando a una conclusión y estábamos aterrizando esto. En 2 de Corintios 10:4, si alguien lo tiene por ahí, porfa, para dar este punto. Esgrima. 2 de Corintios 10:4. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Ok. Ahí mismo Pablo menciona, esa es la Nueva Traducción Viviente, ¿va? En la Reina Valera, ahorita les voy a decir 2 traducciones. La Reina Valera menciona, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahí te menciona que tenemos armas, no solamente una. Ajá. Y ayer estaba hablando con esto con mi esposa. Muchos agarramos el nombre de Jesús pensando que esa es nuestra única arma. Y a toda oración la concluimos y en el nombre de Jesús, y cuando vamos a hacer una guerra espiritual, en el nombre de Jesús, y cuando vamos a hacer una sanidad, sana en el nombre de Jesús. Pero el nombre de Jesús no es la única arma. El nombre de Jesús es el gatillo. Es lo que activa el arma. Pero no para toda la misma guerra vas a ocupar la misma arma. Eso es lógica de guerra. A todos hemos visto películas de guerra y películas de ese tipo de tema. Cuando tú vas a matar a alguien o a corta distancia,
por lógica no vas a ocupar una bazooka, porque explotas con él. Y si tú quieres darle a alguien a distancia, no vas a ocupar un revólver, porque ni de chiste va a llegarle a hacer cosquillas a la persona a distancia. Para cierta misión se ocupa cierto tipo de arma. Para cierta batalla en lo espiritual se ocupa cierto tipo de arma. En la oración no es la única arma. En realidad la oración ni siquiera es para los demás, es para ti. El nombre de Jesús muchas veces lo ocupamos en vano, creyendo que todo lo que pidan en mi nombre, sí es cierto, en su nombre, pero ¿qué vas a pedir? Antes de decir ocupar su nombre, ¿qué verdaderamente estás pensando en qué vas a pedir? Porque si es algo para ti, y por ahí se ha comentado mucho de que todos llegaron o han llegado a pedir, hay muchos testimonios en los que piden cosas para sí y ocupan el nombre de Dios y todavía chantajean a Dios. Es que tú dijiste que todo lo que pidamos en tu nombre me lo ibas a dar, entonces yo quiero esto en el nombre de Jesús. No. Y fíjate al punto que cae el falso cristiano espiritual, que cree que porque ocupa el nombre de Jesús, esa ya es el arma y todo va a pasar. No. El nombre de Jesús no va a ser más efectivo de lo que tú tengas de entendido que pueda ser Jesús. El nombre en lo espiritual, y eso va a ser muy, espero que sea entendible. No es de que Dios su poder esté limitado. Nosotros hacemos que se limite. Porque Dios no va a actuar más de lo que tú puedas ver, de lo que tú conozcas de Él. Hoy por hoy se ha ocupado el concepto de yo creo en Dios. Y yo utilizaría un término más acorde a no. Nosotros conocemos a Dios. Porque aún los demonios creen en Dios. Aún el brujo cree en Dios. Aún el satanista cree en Dios. Y creen en Él como alguien débil. Los brujos creen en Él como alguien a quien pueden poner a su servicio. Como alguien que pueden ocuparlo cuando las cosas con Satanás se les salgan de las manos. Y pueden ir y ocuparlo. Y ya Dios va a venir. Creen en Dios, pero no lo conocen. Entonces a toda creencia, más allá de la creencia está la convicción. Porque tú por creer no darías tu vida porque crees que el agua te deshidrata. O sea, te quita la deshidratación, más bien. No, tú lo crees, pero no tienes esa convicción. O sea, no sería algo por lo cual tú te meterías en una pelea o darías tu vida. Pero si vemos la vida de los apóstoles y la vida de los profetas, no solamente creían en Dios, sino que lo conocían al punto de dar su vida por ello. Y hoy por hoy para muchos de los cristianos les es tan fácil negar su fe porque creen, pero no lo conocen. Si tú verdaderamente tuvieras un encuentro con Dios y verdaderamente lo conocieras, serías capaz de dar tu vida por ello. Serías capaz de dar hasta tu matrimonio por ello. Serías capaz de dar hasta tu hijo por ello. Abraham no creía en Dios, conocía a Dios. Tanto así que era capaz de dar su hijo por él. Ahí todavía no estaba la idea de la resurrección. Ahí todavía no estaba la promesa de un Mesías. Apenas Abraham estaba teniendo la idea. Pero todavía no había una confirmación bien. Aún no había una ley. Pero aún así, Abraham conocía tanto los misterios de Dios que sabía que Dios era capaz de darle vida a alguien muerto. Nadie tuvo que venir a predicarle. Nadie tuvo que venir a decirle, cree en Dios. No, ella lo conocía. Tan te conozco que yo sé que lo que tú me estás pidiendo, yo lo voy a hacer. Porque te conozco. Y hoy por hoy a la gente que no es espiritual, a los cristianos que creen que nada más es así de sencillo el cristianismo, les es tan difícil soltar su carne que no son capaces de entregar porque primero Dios va de poco en poco, o sea, somos un diamante en bruto. Y hay cosas que primero son las más fáciles de quitar para Dios y hay cosas en las que Dios se mete a trabajar contigo. Y yo hace poco se lo decía a un muchacho en una consejería. Si ahorita tú no puedes quitar esto de ti,
Cuando verdaderamente llegue algo que Dios te pida, no lo vas a poder dar. Si no entiendes y no conoces bien por qué Dios te está pidiendo esto. Porque al fin de cuentas no es para Dios, es para tu beneficio. No es que a Dios le guste que la gente se esté mortificando, no, es para que empiecen a ver que hay más de este dolor físico, hay más de esta tribulación física. Entonces ayer estábamos hablándolo y estábamos viendo eso. Que cuando tú no tienes la capacidad de ver verdaderamente cómo Dios ve las cosas, empiezas a espiritualizar algo así. Y empiezas a satanizar algo así. Y empiezas a satanizar muchas cosas. Y empiezas a espiritualizar otras cosas. Y de ahí tienes gente que cree que porque yo traigo esto, soy cristiano. No, esto no me hace más ni menos cristiano. Porque si nos ponemos estrictos, Jesús ya no está aquí. Si nos ponemos estrictos, Satanás no se ve así. ¿Me explico? Un endemoniado no se ve como el loquito que les comentaba al principio. Un endemoniado va a ser la persona más cuerda y más inteligente que tú te topes en tu vida. Y tú ni en cuenta, y tú hasta lo vas a catalogar como cristiano. Porque ayer ciertamente estábamos hablando mi esposa y yo acerca de eso. Y estábamos viendo que muchas veces la persona que no es espiritual muchas veces llega a padecer circunstancias que ella misma se buscó. Y ahí en las cuales Dios no puede intervenir. Porque tú mismo lo acabas de decir. Hay un dicho, el pez por su boca muere. Y en uno de los testimonios que estábamos viendo, una persona está siendo atacada por brujería. Y está padeciendo enfermedades. El cristiano promedio cree que el brujo quiere hacerte enfermar físicamente. No, el brujo lo que busca es matarte primero espiritual. Jesús lo dijo, no se preocupen por los que matan el cuerpo, preocúpate por el que mata el alma. Porque que tu cuerpo esté padeciendo físicamente es consecuencia de que tu espíritu y tu alma están muertos. Por lo tanto, tu cuerpo no puede dar más que muerte. Y muerte en la Biblia significa estar dormido. Y dormido, por lógica, es estar inconsciente. Ayer se lo explicaba y ayer el Espíritu Santo me llevaba esto. Cuando nosotros morimos físicamente, no es de que nos desaparezcamos, nos volvemos polvo. O sea que aún en el medio de nuestro cuerpo sigue estando, simplemente ya no está consciente porque ya no está junto. Se volvió en miles de partículas en las cuales una a la otra no pueden interactuar. Pero no significa que dejes de existir. Tu alma es lo mismo. No significa que tu alma o tu espíritu desaparezcan. Simplemente y sencillamente ya dejaste de ser consciente en este punto y estás siendo consciente en otro. Para los que nosotros estamos aquí en lo físico, cuando vemos morir una persona decimos, ya se fue. No, pero si tú ves que la persona está más viva que tú en otro plano. Ahora ve las cosas mejor que nosotros las vemos. Por lo tanto, muchas veces es duro de ver, pero hay que aterrizarlo y hay que darnos cuenta de esto. Muchas veces, por ejemplo, para atacar un tema de liberación, para atacar un tema de brujería, para atacar un tema con cosas más cañonas, no siempre la alternativa es la oración. Esa no es el arma. La oración es para ti. La meditación te lleva a entender qué manera debes orar. ¿Qué tienes que orar? La oración la han espiritualizado a tal punto que creen que entre más tiempo sea, mejores beneficios te va a traer. Que entre más cosas digas, más Dios te va a escuchar. Que entre más estés gritando y alardeando y orando en lenguas como loquito, Dios te va a escuchar. No funciona así. De hecho, la oración está diseñada para que sea corta y concisa. Por eso Jesús atacaba eso. No sean como los fariseos, que se la pasan hable y hable y hable y diciendo palabras rimbombantes y dándose golpes de pecho. No. Vemos el ejemplo con la viejita en el ejemplo de Jesús. La viejita solamente dijo, tengo esto.
Cuando Jesús, soy un pecador, ten misericordia de mí. Eso era lo único que decían ellos. Y provocó que Dios tuviera un oído más agudo con ellos que todas las palabrerías que decían los fariseos. ¿Por qué? Porque la oración no era para los demás, para que los demás lo escucharan, era para ellos. En su meditación, en su corazón, sabían que habían pecado en contra de Dios. Sabían que habían hecho algo mal en contra de Dios. Por lo tanto, su oración fue, ten misericordia de mí, perdóname. Tan, tan. Por eso David, aunque tú veías a David como una persona así tranquila, echando cotorreo, cantando y con su arpita, internamente estaba meditando y estaba viendo, analizando las circunstancias por las cuales estaba pasando. Y de noche, aunque tú veías a David así todo jetón, espiritualmente estaba siguiendo meditando y meditando y meditando y meditando en lo espiritual. Cuando se levantaba David a la mañana, ya sabía que orar, líbrame de mis enemigos. No por mí, sino para que tu nombre sea exaltado. No por mí, sino para que todos vean que tú eres el único Dios verdadero. Y tan tan. Y después vemos alabanza y después ya no vemos más petición. Lo único que tenía que pedir David era eso, dos renglones, y se acabó su petición de David. Y vemos puras acciones de gracias y vemos puras alabanzas. Eso es ser espiritual, conocer verdaderamente cómo es que Dios actúa, cómo Dios... es que ese es el punto tan difícil de tratar. Que hay ciertas maneras y hay ciertas reglas y cosas que a Dios hacen que Dios sea encontrado. Dios no quiere ser, hay maneras en las que Dios quiere ser buscado y no siempre es estando orando, no siempre es estando leyendo. Por eso es el enemigo del cristiano es el conformismo. Prefiero yo conformarme y hacer que Dios se conforme como yo lo quiero hacer, a en vez de yo meterme a como Dios quiere ser buscado, a como Dios quiere ser encontrado. David también lo menciona. Dime cómo quieres que te busque. Enséñame a amarte como tú quieres que te ame. Y no. Nosotros queremos que Dios entienda que lo amamos como nosotros queremos amarlo. No como Él verdaderamente merece ser amado. Y ahí platicándolo ayer con mi esposa, estábamos concluyendo esto. Por ahí tenemos varios conocidos en los cuales yo no dudo su amor a Dios, yo no dudo que conozcan a Dios en cierto ámbito, en ciertos aspectos, que a toda persona que practica otras cosas o que no son acorde a ellos, luego van, los juzgan o hasta los atacan. Tengo por ahí un testimonio de alguien en el cual gente que practicaba santería, mira, las personas en el ocultismo y el satanismo tienen una regla: no se meten contigo, a menos que tú te metas con ellos. He llegado yo a leer la Biblia satánica por conocimiento y tienen también sus mandamientos y también tienen su ley. Y uno de los primeros reglamentos de las reglas que tienen es: si alguien viene y se mete contigo, tu casa o algo de tus pertenencias, pide primero que pare. Si recurre y sigue incidiendo con esto, pídele una segunda vez que pare. A la tercera vez, si no hizo caso y te sigue atacando, destrúyelo. De ahí por eso viene el poder de la hechicería y de la brujería. Un brujo, si se mete contigo, alguien sabe que está siendo trabajado por brujería, primero fíjate que tú no le hayas hecho nada al brujo. Porque muy difícilmente un brujo se va a meter contigo. Un brujo solamente se mete con alguien una de dos razones. La primera, ¿tú te metiste con él? O la segunda, tienes tanto poder en el espíritu que al llegar a su territorio él te ve como una amenaza. Por lo tanto, tiene que ir a atacarte. Pero si él te ataca, no te tendría por qué afectar absolutamente nada, porque llevas poder. El problema de aquí es gente que se cree espiritual en el cristianismo, que porque cree en el nombre de Jesús, van y los atacan.
Y les empiezan a orar y empiezan a hacer guerra espiritual en contra de ellos cuando ellos ni siquiera se metieron con el cristiano. Y si Dios no te dice, ve y atácalos, estás peleando por tu cuenta en nombre de alguien que ni siquiera está respaldándote, ¿eh? Por eso el tipo de enfermedades, hay ciertos tipos de enfermedades y por lo tanto por eso volvemos a 2 de Corintios 10, no se va a liberar y la liberación no es de la misma forma para todos. En su momento se creó y se llevó a cabo un boom del Ministerio de Liberación, en la cual a todos los pasaban y los sentaban y les empezaban a orar y a orar, si te tomaban tu expediente y te decían qué pecados habías practicado y qué prácticas hacías, etcétera, etcétera, etcétera. Te llevaban un expediente, todo tu historial espiritual. Pero te oraban de la misma forma. Y fuera, y en el nombre de Jesús. Y a veces los dejaban hablar los espíritus. Y se ponían luego a platicar con ellos. O luego a mí me tocó, me acuerdo muy bien. Y Dios es testigo de eso. Cuando yo tenía alrededor como de 10, 11 años. Que a mí me llevaban en una iglesia que se practicaba eso. Y la iglesia tenía unas gradas. Entonces yo, a mí por ser pues, un niño, pues a mí me mandaban las gradas y en el piso de abajo pues se ministraba. Y había una persona por aquí y había otra persona por allá y así, como 5 ministros ministrando a 5 personas, ¿no? Uno cada quien. Y a mí me tocó tener de frente así a una persona y a un ministro y la persona se estaba manifestando, o sea, yo entendía que era una manifestación porque la persona sí empezó a hablar en otra cosa y empezó a hablarle al ministro. Y de ahí fue cuando fíjense, estoy hablando de un niño de 10 años, cuando yo me di cuenta que ese ministerio no estaba bien. Literalmente el ministro agarró su taza y se fue. Y cuando regresó la trajo llena de café. Y la persona manifestándose y escupiendo y vomitando y todo este rollo. Y el ministro agarró, se sentó así en el altar y tomándose su café. Eso es lo que no es meterte con cosas que no entiendes. Luego ves y la mayoría de esas personas terminaron muertas. No porque el brujo tenga poder como tal. Sí tienen un poder prestado. El problema de ellos es que creen que ellos controlan ese poder. Y cuando Satanás viene y les manda factura, pues ellos creían que controlaban a los demonios, pero no, simplemente los demonios los ocuparon como vehículo. Ese es el engaño de toda secta. El engaño de todo satánico y brujo es el orgullo. Carecen de lo que Satanás careció. O carecen más bien. Creer que tú tienes el control sobre ti mismo y sobre los demás. Porque lo primero con lo que te enganchan es vas a tener control sobre las mentes de todos los demás. Y sí lo tienen. Para gente que es débil y gente que no tiene protección y que no es maduramente espiritual, sino que es carnal, aún cristianos, fíjate lo tremendo que es. No me interesa tanto los brujos, porque ellos al final de cuentas es un tema aparte. Al final de cuentas todo cristiano está llamado a liberar a los cautivos. El problema aquí radica en la falsa espiritualidad de la cristiandad. Que muchas veces cuando llegan a enfermarse empiezan a tratar las cosas y llegamos a tratar las cosas como si todo fuera culpa de Satanás. Y Satanás dice, espera mijo, pero primero ve con tu Dios, porque aún tu Dios sabe que lo que estás pasando está aprobado por él. Quitarte la maldición de Satanás es fácil. Quitarte la esclavitud de Satanás es fácil. Para los que le tienen miedo a la liberación, liberar a un endemoniado es completamente fácil. Lo difícil es quitarte una maldición que Dios te ha puesto. Porque sí, Dios maldice. Nos gusta creer que Dios nos bendiga y que Dios bendiga, pero muchas veces tenemos una maldición puesta por Dios por lo que tú has hecho, por lo que tú has dicho. Y ahí vete y quítatela. Entonces no siempre se pueden atacar las mismas circunstancias, los mismos problemas de la misma forma. Ajá, con tu oración. Pero tu oración ¿en qué está basada? La meditación lo que hace es enseñarte cuál es la voluntad de Dios. Para que toda oración funcione tiene que llevar detrás un respaldo, una voluntad. El problema es de que los cristianos oran sin tener una voluntad detrás que los esté respaldando. Por eso ves cristianos que tratan de hacer milagros y nadie se sana. Y no se sanan porque siguen pidiendo, sana a nuestra hermanita, trae sanidad a su corazón. Pero la hermana lleva lastimada de la pierna un mes y siguen haciendo la misma oración un mes.
Cuando tú ves en los hechos que en el momento en que decían, levántate y sal y camina, era en ese momento. No pasaron por un proceso de liberación para sacarte un espíritu que te tenía enfermo. No funciona así. Y aquí el problema es de que, como se los mencionaba al inicio, para que una persona sea espiritual, tiene que tener un espíritu que le enseñe el ámbito espiritual. En los cristianos, en los hijos de Dios, tenemos afortunadamente el espíritu más poderoso, que es el espíritu de Dios. Pero no es el único espíritu que existe, es el único espíritu verdadero, el único verdadero espíritu de Dios. Pero hay más espíritus que también están en ese ámbito. Que son los espíritus que ocupan a ese tipo de personas que les mencionaba. Que les permiten entrar en una dimensión en la cual Jesús mismo lo decía: lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero tú crees que vas a desatar algo en el cielo orando. No. Con la simple palabra que sale de tu boca tienes el poder de atar o desatar. Sea aquí o sea allá. Y el problema es que muchas veces decimos cosas que atamos en el cielo o que atamos en el mundo espiritual, pero que las queremos desatar aquí. O orando. O llevando ciertos rituales. Ayer estábamos platicando y estábamos llegando al punto, por ejemplo, del aceite de unción. Y llegaba esta pregunta: ¿es que entonces sí lo ocupamos o no? Les digo, no. Fíjate el punto en el que cae el cristiano. El cristiano ocupa el aceite de unción para proteger su casa, para limpiarla. Entonces eso no te hace más diferente de las hierbas y limpias que ocupan los brujos. El aceite de unción se ocupaba primeramente en el templo. Y segundo, como un simbolismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. En muy pocos, y si no mal me equivoco, solamente en los reyes, el Espíritu Santo estaba permanente. Por eso cuando tú ves, y el Espíritu Santo se fue de Saúl, eso quiere decir que el Espíritu Santo estaba permanentemente en Saúl. En los profetas, y vino palabra de Jehová a mí, o sea, iba y venía. No es de que los profetas tuvieran siempre visiones, no, era cuando el Espíritu Santo venía, les enseñaba, se les revelaba a Jesucristo y tenían una visión o tenían una palabra profética. El simbolismo del aceite de unción cuando se unge a los reyes, por ejemplo, es que a partir de ahora la unción, la imagen, la presencia del ungido, o sea, de Jesucristo, está sobre ti. Y va a ser permanente. Solamente eso a los reyes, los profetas nunca eran ungidos. Porque los profetas iban y venían. El Espíritu Santo iba y venía. Cuando tú ves, por ejemplo, a Sansón, tú crees, tenía el Espíritu de Dios. No, el Espíritu de Dios venía. Y cuando venía se volvía fuerte. Pero cuando se iba, era un ñango como yo. Se tiene la creencia de que Sansón era una persona como un físico-culturista. No, Sansón era un ñango. Por eso, cuando el Espíritu Santo venía, la gente se asombraba porque su cuerpo entraba en una metamorfosis. Se volvía completamente fuerte. Hablando espiritualmente. Porque así flaco, era capaz de aventarse todo un ejército él solo. Por eso sabían que el Espíritu Santo estaba en él, porque él en sus fuerzas no lo iba a poder hacer. El aceite de unción era un simbolismo, una representación de que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre alguien. No para protegerlo, para llevar a cabo un propósito, una misión. Malamente también otras cosas que se han espiritualizado es: me cubro con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo no es para protección, es para purificación. Porque entonces caen, los cristianos, fíjate lo que caen a ocupar la sangre de Jesucristo como un amuleto. Como algo como esto. Esto me lo puse hoy con la intención de enseñarles de que esto no te hace más ni menos cristiano que nadie. Es algo estético. De hecho, hablando de los símbolos, para los que crean que la estrella de David es la estrella de David, de hecho no lo es. Si leen los profetas, si no me recuerdo, en los profetas menores, creo que a partir de Abdías,
Dios menciona el tema, y tengo contra ti tu símbolo de estrellas. La estrella de David, que hoy se ocupa como símbolo del judaísmo, es una estrella de Baal. Es el símbolo de un dios pagano. El único símbolo, si lo queremos ver así, no para que lo empiecen a ocupar, que en los cristianos se conocía, era el pez. En los tiempos de la persecución de los cristianos, cuando tú llegabas a una casa y tocabas, si el que te abría la puerta dibujaba con su pie un medio círculo y tú lo completabas, entonces se entendía que eran cristianos. Cubades. Eran amigos. Entonces podían hablar de Jesucristo. Cuando tú lo pintabas y la otra persona te contestaba, pues quedabas como un loco, ¿no? Este loquito más me están dibujando cosas en la tierra. Y no pasaba nada. El símbolo de la cristiandad siempre ha sido representado como un pez. Pero ahora no es para que todos vayan y pongan de perfil, foto de perfil, un pez. No, es que eso no es. Y se ha satanizado que la muerte se representa como una calavera, que demonios de este tipo. Los demonios no se ven así. Ese es el punto de no ver las cosas como Dios las ve. Porque si yo te dijera cómo se ven los ángeles, pues mejor ni te cuento cómo se ven los demonios. Simple y sencillamente, ¿no me creen? Vayan a leer Ezequiel. Estoy en el libro de Ezequiel. Ezequiel dice estrictamente cómo son una jerarquía que se llaman tronos, que son los que se cargan de mover el trono de Dios. Esos ángeles son vistos como ruedas intercaladas, se puede decir, repletas de ojos. Completamente llenas de ojos. No es algo fácil de ver. Por eso, cuando ustedes analicen bien las apariciones de los ángeles, lo primero que los ángeles decían, no temas. ¿Por qué le vas a temer? Porque la gente cree que, se ven como bebecitos. Pues entonces, ¿para qué te dicen que no les temas si se ven como bebecitos? O se ven como personas como tú y como yo. Los que se ven como personas como tú y como yo se les llama vigilantes. Y los menciona Enoch. Esos tienen la capacidad de meterse con las personas humanas. Esos son los que se metieron con las hijas de Israel y tuvieron los ángeles que se llaman Nefilim, los híbridos. Lean el libro de Enoch. Entonces ese es el punto radical en el cual la gente, cuando no tiene el Espíritu Santo que les enseñe y todo lo quieren aprender por su cuenta, es por eso que no entiendes cómo funciona el mundo espiritual. El mundo espiritual se rige por leyes y patrones. Dios así funciona. Ayer estaba teniendo una visión con Diana acerca de una persona. Me dijo, es que esta persona tiene, dice que por un trabajo de brujería no puede hablar. Y le digo, entonces, pero su fe, según ella, es católica. Y es de las personas que trae esto y trae angelitos y trae cositas, ¿no? Creyendo que esto la va a proteger. Uh-huh. Pero pues obviamente se ve que no, pues porque tiene el dolor de garganta. Y lo que a mi esposa le dijeron fue, es que ellas no quieren que yo hable. Cuando alguien te trabaja en algo específico, es porque tú hiciste algo con eso que te están atacando específico. Digo, muy probablemente y en el espíritu tiene un sello, un decreto. Lo cual es que no hable. Que se calle. Porque ella vino y me atacó primero. Si eso nos protegiera, entonces las personas que tienen trabajos de brujería no morirían. ¿Cuántos casos hay de gente que sabe que la están trabajando y trae esto? Y aún así sigue de mal en peor. Y terminan muertos. Porque el punto no es lo físico, el punto es lo espiritual. Cuídense de que mata el alma, no del que mata el cuerpo. Cuando tú ves a una persona que murió por brujería, simple y sencillamente fue la reacción de lo espiritual a su cuerpo físico. Por lo tanto, por lógica, ¿qué es más importante gobernar? ¿Lo físico o lo espiritual? Lo espiritual. Lo físico es producto de... El mundo que tú ves hoy es producto de la corrupción espiritual que hay. Por lo tanto, no hay nada más que traer a lo físico que pecado. Y ese es el punto.
Dios no te puede, no hay cristianos que llevan estancados 40 años y que nunca han visto un milagro y que nunca han sido ellos hacedores de un milagro cuando todos estamos llamados a hacerlo. Porque primeramente ni siquiera te imaginas eso. Lean el libro de Daniel. Ahí descubrí una ley que funciona para todos. Toda imaginación produce un sueño. Y todo sueño da como resultado una visión. El problema es de que los cristianos no se mueven como deberían de moverse porque no tienen visiones. Y no tienen visiones porque no se les produce un sueño. Y no tienen sueños porque ni siquiera se imaginan. La meditación, para que tú medites, tiene que estar incluida tu imaginación. No tienen visiones de ángeles porque no se imaginan ángeles. No ven demonios porque no se imaginan cómo son los demonios. No ven el reino de Dios porque no se imaginan ni siquiera cómo es el reino de Dios. Por lo tanto, Dios no te puede mostrar más allá de lo que tú te quieras quitar ese límite. Por eso el mayor enemigo es el conformismo. Me conformo con esto. Aquí estoy bien. Ya no me menciones más eso porque no. Cuando en realidad por eso hay gente que muere como un bebé espiritual y Dios así, es que no me permitiste enseñarte más, y cuando llegan allá se espantan de ver todo lo que hay porque aquí en la tierra nunca fueron capaces de ver que era así. En su momento se los enseñaba a un grupo de personas de aquí del ministerio. Digo, no puede ser posible, si tú te pones a pensar, que Satanás tiene más contacto con Dios que tú. La última vez que enseñé, que estábamos enseñaba una parte pequeña de Job. Y enseñaba que Job, antes de que le viniera todo, el primero que se presentó delante de él fue Satanás. Aunque les moleste, aunque no lo puedan entender, Satanás pues, lo pasa más tiempo en el cielo que nosotros. Va y viene, va y viene, y va y viene, y va y viene. A dar, oye, voy por la vida de él. Oye, quiero la vida de él. Oye, quiero la vida de él. Permíteme tentarlo, permíteme probarlo. Y muchas veces no es de que Satanás haga las cosas por sí. Satanás no hace nada que Dios no le apruebe. Que Dios no lo autorice. Por lo tanto, muchas de las circunstancias que todos podemos llegar a pasar no es por Satanás, es por Dios. Si tenemos enemigos que se levantan en nuestra contra, es por Dios. Porque Dios así lo permitió. El resultado que salga de eso, el producto que salga de eso, es responsabilidad tuya, no de Dios. David así lo decía. Mis enemigos se levantaron contra mí y entendía que era por causa de Dios. Porque ellos no son más fuertes que tú. Pero si tú ves todo ese tipo de meditaciones y oraciones que David tenía, la mayoría de los salmos es que David salió triunfante. Todos los salmos vienen con una respuesta inmediata de Dios. Por eso David llegó a ser catalogado como el conforme al corazón de Dios. No porque creía en él, sino porque lo conocía. Y sí, David, aunque era adúltero, aunque era asesino, y aquí va un punto crucial, y con eso voy cerrando. La gente sataniza al pecado. Y creen que porque tú pecas, Dios no te va a ocupar y Dios te dejó de amar. Esa inconsciencia y esa falta de conocimiento de Dios hacia el pecado hacen y inconscientemente hacen que el pecado sea más fuerte que Dios, y como si Dios le tuviera miedo al pecado. No. A Dios le gusta tratar con el pecado porque con el pecado es cuando Dios puede mostrar que es misericordioso. Si no hubiera pecado, nadie conocería que Dios puede perdonar. Si no hubiera multitud de fallas, no sabríamos que Dios puede perdonar una y otra y otra y otra vez y nunca se cansa de ser misericordioso. Pero llegamos a un punto de inconsciencia espiritual y de inmadurez que creemos de que por nuestro pecado Dios nos va a dejar usar. No es así. Y aquí hay dos problemas. Dos cuestiones. La primera, ha habido muchos testimonios y muchas historias de pastores que, estando en pecado,
Dios lo sigue utilizando. El problema es la falta de visión de eso. Cuando estás en esa situación tienes de dos. O la primera, creer que Dios aprueba tu pecado y por lo tanto puedes seguir haciéndolo y aún así Dios te va a ocupar. O la segunda, que en tu espíritu se produzca un impulso de irte a arrepentir. Porque si Dios te ocupó es por misericordia, no porque tú hayas hecho algo bien. Esto que se comparte aquí no es porque yo haya hecho algo. No es porque yo sea merecedor. No, es gracia. Y nadie va a poder competir, ningún conocimiento, nadie puede competir con gracia. Nadie. Pero eso solamente lo puedes entender cuando te vuelves más espiritual que carnal. Porque cuando tú te vuelves carnal y te vuelves en que satanizas todo y espiritualizas cosas a tu conveniencia, vas a entender que lo último que conoces es gracia. Porque aquel loquito que les mencionaba sigue vivo por gracia. Y todo porque espiritualmente empieza a conocer a Dios, aunque tú lo taches de loco. Aquel joven inadaptado que tú dices, este no puede ser, pues para Dios es, pues sí es. No por ti, sino por mí. Entonces dejemos de satanizar cosas y de espiritualizar cosas que no es así. Y dejen de creer en Dios, empiecen a conocer a Dios, empiecen a meditar. Nunca me canso de decir esto. Hasta la fecha nadie se ha acercado a preguntarme cómo debo de meditar. ¿No? Pero escucho sus oraciones y sigue, pues ya entendí, sigue sin meditar. No es de que esté mal, pero pues simplemente si quieres llegar a quitarte esa barrera, pues es necesario que te quites ese conformismo. Y en vez de Dios hacer lo que se conforme contigo, tú empezarte a salir de tu zona de confort y empezar a verdaderamente conocer que Dios no tiene límites. Yo creo que con ya. Vamos a orar, mis amigos, ¿va? Padre eterno y hermoso, te agradecemos infinitamente, Padre, por este momento. Gracias, Padre, porque reconocemos que todo esto, todo lo que tú haces, todo lo que nos permite saber y conocer de ti es por gracia. Nosotros no merecemos tu amor, nosotros no merecemos tu misericordia, pero reconocemos y te agradecemos infinitamente porque tú nos las das, porque tú nos las otorgas. Nosotros no merecemos a tu Hijo Jesucristo, nosotros no merecíamos su muerte, nosotros no merecíamos ese acto de amor tan profundo, tan valioso. Pero te agradecemos por poner tus ojos en nosotros y tener ese amor tan grande e infinito para con nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por las vidas, por las almas de cada uno de los que se han dispuesto a conectarse en este momento. Gracias por las personas que lo van a escuchar a través de las diferentes plataformas y redes sociales que hoy por hoy por las cuales nos permites compartir tu palabra, Padre. Llévanos y enséñanos a ser más espirituales, llévanos a tener una intimidad espiritual. Quita todo conformismo en nuestro corazón, quita toda cerradez de razón, Padre. Y llévanos, Señor, a entender, llévanos, Señor, a conocerte, llévanos, Señor, a entender verdaderamente cómo tú quieres ser buscado, cómo tú quieres ser encontrado, la manera en la que tú quieres que te amemos, Padre. No permitas que nos conformemos con lo mínimo, sino llévanos a tener una madurez creciente, exponencial, Padre, en la cual podamos verdaderamente no solamente creer en ti, sino verdaderamente conocerte para darte a conocer a todos los demás. Que tu nombre sea exaltado, sea glorificado por siempre, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, a Él sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén.